El día de hoy les voy a platicar un story time de cuando trabajé con los técnicos, con la constructora que estuvo en el centro de control en las elecciones del 2006 para llevarse el fraude que le quitaría las elecciones, que le quitaría la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Bienvenidos a su podcast La Estafa. El día de hoy vamos a hablar sobre el robo que se le hizo a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2006, cuando Calderón quedó como presidente electo de México. Y voy a dividirlo en dos. Primero les voy a contar mi experiencia de cómo fue que terminé trabajando en ese pedo y yo ni siquiera sabía qué es lo que estaba pasando en el país. Lo que pasa es que yo era muy joven. Yo ahí tenía aproximadamente 17 años. No me adapté a la preparatoria, a la vocacional, porque yo iba en el Politécnico y bueno, pues luego troné. Entonces me puse a trabajar como chalán de albañil, así desde abajo empecé a chambear. Y fue ahí cuando empecé a trabajar en la casa de un empresario muy famoso de México. Pues yo era chalán, yo estaba trabajando en la remodelación de una de las casas de ese empresario muy famoso de México. Que la verdad ni siquiera me sé su nombre, ¿eh? Solo sé que es accionista de ahí de Grupo Carso y no sé qué. No es Carlos Slim, es como el segundo accionista más fuerte de por ahí. Si quieren saber un poquito más de los detalles de cómo reprobé, cómo me metí a trabajar ahí, está mi video de Trabajé en la casa de Luis Miguel. Ahí véanlo. Un departamento que él le vendió a uno de estos empresarios. Pero bueno, no me voy a meter en esos temas, nada más les voy a decir que la constructora en la que yo estuve trabajando fue la que estuvo ahí al pendiente en el centro de mando cuando se estaban llevando a cabo las elecciones del 2006. Un centro de mando que se montó ahí en Polanco, un departamento gigantesco, un penthouse de uno de estos empresarios, pues ese se prestó ahí porque pues estaba vacío. Entonces ahí montaron el centro en donde se empezó a monitorear todo lo de las elecciones el día de las elecciones de estos partidos políticos del PAN, que era donde estaba Felipe Calderón. Entonces, pues ya saben, hay técnicos, hay ingenieros, hay programadores, había de todo ahí. Era un caos ese departamento. Es un departamento gigantesco, gigantesco. Es todo el piso de una torre. Miden creo que 300 metros cuadrados. O sea, son departamentos de un piso enormes. Pero ahí se montó todo. Se montó computadoras, se montó el monitoreo de los del IFE. Ya ven que había gente del IFE ahí. Había empresarios muy famosos, estaban los tres Carlos, los más famosos empresarios de México y expresidentes. Ustedes saben qué Carlos son. Estaba Felipe Calderón, estaba su esposa. Había muchos de la política que yo ni siquiera conocía en ese momento. Y muchos que ni siquiera conozco ahorita, ¿eh? Ya pasan muchos años. Yo ahí les repito, tenía 17 años. Yo nada más era el que ahí ponía el pinche cable, el que iba por las Coca-Colas de los ingenieros. Yo era el chalán del chalán del chalán. Pero había mucha gente ahí trabajando, muchos programadores, ingenieros. Pues era todo un centro de monitoreo que puso ese partido político para las elecciones. Obviamente los técnicos y los programadores empezaron a poner todo desde semanas antes, preparando las computadoras, el internet, equipando todo ese departamento para cuando llegara ese día. Fue el único domingo que trabajé. Todos los demás nunca volví a trabajar en domingo. Que por cierto yo me puse una aburridota, porque los que estaban en chinga la verdad eran los ingenieros, los programadores, poniendo una planta, luego poniendo pilas de luz en otros lados. No había ni siquiera salas ni sillones, nada. O sea, los empresarios estaban sentados en sillas normales, así como de cerveza. Todo estaba equipado con computadoras, con mesas así como esta, porque se estaban llevando a cabo las votaciones. Y la verdad es que yo me quedé en la parte de abajo. O sea, ya había mucha gente ahí, muchos trabajadores. Entonces yo me tuve que quedar con los choferes. Yo estaba en el área de choferes de todos esos empresarios. En el primer piso, ya saben, ahí en el sótano estaba el área de choferes. Y pues ahí estábamos viendo las camionetas, platicando de las elecciones que se estaban llevando a cabo. El chiste es que sí, campeones, ese centro de control sirvió
para el robo de las elecciones. Todos los choferes, toda la gente, los ingenieros, que después me los topé porque pues yo seguí trabajando ahí, todos sabían que se habían robado las elecciones. En ese momento yo la verdad pues sí dije, ay qué gacho, ¿no? Pues yo voté por el pinche AMLO. Pero no lo veía tan impactante, pues eres chavo, yo era bien fiestero, pues yo lo veía así, yo creo que yo lo veía igual que los choferes, así como que, pues están allá moviéndole para que ganen estos cabrones, pero pues nosotros estamos aquí, a nosotros nos vale gorro, el chofer va a seguir siendo chofer y yo como chalán me quedé siendo chalán. Solamente sabíamos eso, que iban a hacer hasta lo imposible porque se ganaran las elecciones. Y sí, los programadores, la gente que estaba ahí del IFE, hicieron hasta lo imposible, porque el favorito en esos tiempos, y aquí vamos a entrar al segundo tema, era Andrés Manuel López Obrador. De hecho, en la última encuesta que se realizó por diarios oficiales, AMLO llegó en algunas encuestas a ser el favorito con el 41% de las votaciones, y ahí están las cifras, estas son sacadas de Google, del historial de Google, 41%, y luego ya seguía el PAN, ya seguía Calderón ahí con un 34-35% de votos, y el PRI ya se había quedado ahí rezagado. Entonces sí, realmente el favorito iba a ser AMLO. Y hace poco salió un podcast a la luz de que entrevistaron a Roberto Madrazo, que era el que estaba postulado para ser presidente del PRI. En esa elección, permítanme hacer el paréntesis porque me parece oportuno, ¿ganó Andrés Manuel? En mis actas, Andrés estaba arriba de Calderón. En tus actas ganó Andrés Manuel. ¿Por qué no se las diste a Andrés Manuel? Porque nunca me las pidieron. Era una elección sumamente cerrada, Manuel. Si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento como exigía una parte de la oposición, casilla por casilla y voto por voto, yo sabía que podía hacer un recuento favorable para López Obrador. Entonces en ese podcast él dijo que en sus actas él vio que el que había ganado era Andrés Manuel López Obrador. Imagínense, para que el que estaba en la contienda presidencial del PRI dijera que en sus actas había ganado Andrés Manuel López Obrador, era para hacerse un escándalo. Pero México es medio bizarro. En México de repente hay unas noticias tan absurdas que se hacen tan virales y se hace tanto escándalo por nada. Y hay veces que las noticias más importantes, más trascendentes, que cambian la historia de un país, como estas noticias, nunca se hacen virales, la gente no hace nada, no pasa absolutamente nada. Qué raro, ¿no? Con esas declaraciones hubiera hecho un escándalo, pero bueno, yo muchos años, de hecho esta es la primera vez que hablo de esta circunstancia de cuando entré a trabajar ahí con ese ingeniero, con esos trabajadores. Repito, yo solamente era el chalán del chalán del chalán, pero sí vi y conocí varias casas de esos empresarios porque estuve trabajando ahí en 2 que 3 torres de los departamentos más lujosos que hay en México. Una casa también del tamaño de una manzana completa ahí en Reforma. Híjole, cada fiesta que se agarraban ahí los hijos de esos empresarios. Unas casas enormes, mansiones, no crean que casas grandes, no, mansiones. Yo ni sabía que en Reforma había esas mansiones tan gigantes, pero bueno, yo solamente fui el chalán, pero sí me tocó estar ahí y ver, aunque sea de lejitos ahí en ese súper departamento en donde se llevó a cabo el robo de esas elecciones. Muchos me van a decir, no tienes pruebas, no tomaste fotos, no manchen, 2006. En el 2006 yo no tenía ni siquiera, ya tenía celular, sí, pero no tomaba fotos, era de los de Viborita, de los Nokia. Me acuerdo que mi primer celular con cámara ya fue como el 2007. Pero eran del que le cabían 3 fotos a ese celular, y eso fue en el 2007. Yo les estoy hablando de las elecciones del 2006. No tenía ni internet en mi casa. Imagínense, ¿cómo van a querer pruebas? Yo solamente les estoy contando lo que viví. Y no es nada importante, digo, solamente era un chalán de albañil que estuvo ahí viendo a todos esos empresarios, acomodando los cables, y los que realmente hicieron la chamba fueron los programadores, los ingenieros que estaban ahí moviéndole los números. Esos sí andaban como locos, parecía la bolsa de valores, parecía Wall Street en los años 50, estaban en chinga todos, acomodando y moviéndole a todo. De hecho, después de que pasaron las semanas,
uno de esos ingenieros que estuvo ahí moviéndole y todo, que estuvo en chingas, lo trajeron como calzón de zorra todo ese día y no, estuvo como loco. Él me dijo algo muy importante que ahí se los dejo como aprendizaje y con eso me despido. Él dijo algo muy importante, que solamente se pudo llevar a cabo así la estafa de las elecciones, porque sí llegó un momento en donde Calderón estuvo a 3 puntos de Andrés Manuel. A 3.5 o 4 puntos de Andrés Manuel. Fue cuando se pudo llevar el movimiento de números, porque las elecciones, al menos ya con tanto control de democracia y eso, no se pueden amañar cuando tienes más de 4 puntos de ventaja. Es muy difícil amañar los números. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Eso es de programadores y no sé qué cosa. Pero sí llegó un momento durante las elecciones cuando le llevaba menos de 4 puntos AMLO a Calderón, que se pudo hacer el movimiento, que se pudo hacer el maquillaje. No sé a qué se deba, solamente me lo explicó y yo la verdad no le presté mucha atención en ese momento. Imagínense, me valía gorro. Ahorita sí le preguntaría, oye, ¿por qué tienen que ser 3 puntos? 3.5, ¿por qué de más no se pueden amañar? Pero me dijo algo muy sabio que cómo me acordé en estas elecciones cuando ganó Andrés Manuel, porque ese ingeniero me dijo algo súper importante. Para que no se vuelvan a amañar las elecciones, el que gane tiene que ganar rotundamente. El que gane le tiene que ganar por muchos puntos a estos cabrones, a esos que están y que son parte del sistema. Porque si no es una ventaja avasalladora, si no es una gran ventaja, se corre el riesgo y es muy probable de que se amañe todo y se maquillen los números. Fíjense, eso me lo dijeron en el 2006. ¿Y cómo me acordé ahora que fueron las elecciones en el 2018? Y era importante de que AMLO ganara por gran cantidad de porcentaje, porque si fuera un porcentaje chico se podría amañar nuevamente. Y cómo me acordé de ese ingeniero que dijo, el próximo que quiera competir para las elecciones tendría que ganar avasalladoramente, de forma contundente, por muchos puntos, porque si no, los del poder se los pueden amañar. Y sí, solamente así ganó AMLO, solamente en las elecciones donde ganó con muchísimo porcentaje, que ya no pudieran hacer nada, que ya no se pudiera maquillar absolutamente nada. Como ganó por mucho porcentaje, por mucha ventaja, es que le dieron el gane. Ya no pudieron hacer nada para darle en la torre, para bajarlo de la contienda. Y bueno, campeones, ustedes pongan en los comentarios qué opinan de este caso. Ustedes por quién votaron en el 2006, qué habría pasado de cumplirse lo que dijo Roberto Madrazo, que en sus actas, en las actas del PRI, el que había ganado era AMLO. Imagínense cómo habría cambiado la historia de nuestro país. ¿O seguiríamos igual? Pónganlo en los comentarios. Me va a gustar leer lo que ustedes piensan. Y pues pinche Madrazo, ¿cuándo lo fue a decir? Hubiera dicho en ese momento, oye, en las actas el ganador es AMLO, ¿qué pedo? Esto es una estafa, están haciendo fraude. Pero bueno, ya pasó y ya nada más quedó marcado como las elecciones estafadoras del 2006. Yo soy Caballero Gus y nos vemos en el siguiente video. Buenas noches, con alegría. Psh.